Buenos días, hermanitos. Buenos días a todos. Pues entonces hoy vamos a ver un tema diferente a la serie, hermanitos. El pastor pues recibió una invitación para predicar en otro lugar. Les manda saludos. Em, y, y bueno, vayan abriendo sus Biblias, por favor, hermanitos, en Salmos, en el libro de los Salmos. Vamos a abrir hoy la palabra en el libro de los Salmos, Salmo 62. Y en lo que lleguen ahí, hermanitos, vamos a orar, ¿sí? Vamos a pedir que el Señor nos hable, que el Señor nos guíe en esta mañana en lo que nos quiera hablar. Señor Dios, gracias te damos, Padre. Gracias te damos, porque tú eres Dios en los cielos y no hay otro fuera de ti. Tú eres santo, como cantábamos hace un momento. Tú eres digno, el único digno de gloria, Señor, y tu palabra es verdad. Solo tu palabra es verdad, Señor, y solo tú, solo tu Espíritu Santo nos guía hacia tu verdad, Señor, y te pedimos en esta mañana que nos guíes, Señor, con tu Espíritu Santo, que nos hables a cada uno de nosotros de una manera personal, que nos ayudes a recibir tu palabra, que nuestro corazón sea tierra fértil, Señor, en la que caiga la semilla y crezca y dé fruto. Padre, yo te ruego que a mí me des la gracia, que me des sabiduría, que me des de nuevo, Señor, que guíes mis palabras, Señor, para hablar lo que procede de ti. Ayúdame a hablar, a predicar en tu Espíritu Santo, Señor. Solo tu consejo, solo tu palabra, Señor. No necesitamos nada más que tu palabra, Señor. Te rogamos, danos tu gracia esta mañana y te damos gloria, honra y alabanza solo a ti, Señor, porque solo tú eres digno. Bendito sea tu nombre, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Entonces, Salmo 62, 5. El tema, la enseñanza de hoy se titula De Él es mi esperanza. Sí, de Él es mi esperanza. Vamos a leer Salmos 62, 5. ¿Ya están ahí? Bien, dice la palabra de Dios. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Sí, este es un salmo de David. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Este es uno de mis textos favoritos de la Biblia. Este es un texto que nos da descanso, ¿verdad? Nos da esperanza, nos da consuelo, nos da paz, nos da felicidad, da sentido a nuestras vidas, ¿verdad? Nos hace sentirnos plenos en Cristo. Y esto es algo, hermanos, que solamente Dios, solamente su palabra nos puede dar, ¿sí? Em, Ahora, los salmos, hermanos, fíjense, los salmos no son sermones teológicos, ¿sí? Aunque ciertamente algunos contienen, ¿no? Teología, pero no son sermones teológicos, son poemas líricos, ¿sí? Son poemas líricos. Entonces, este salmo, fíjense, no es un mandamiento doctrinal en sí, sino es una invitación. Sí, es una invitación poética, una invitación que el salmista David hace a su propia alma. Sí, él habla a su propia alma y le dice, alma mía, reposa solamente en Dios, porque de Él es mi esperanza. ¿Sí? Él mismo se anima a continuar esperando en Dios. David mismo se anima a sí mismo a continuar esperando en Dios. Y es que David, a lo largo de toda su vida, pues él experimentó la bondad de Dios, ¿sí? En todo lo que vivió David. Aún experimentó la gracia de Dios también,
al perdonarle cuando pecó. Aunque su pecado, fíjense, el pecado de David merecía la muerte según la ley, pero David entendió el propósito de la ley, que es el hacernos ver nuestro pecado, que apuntaba al Mesías Redentor, apuntaba a Cristo, apuntaba a la gracia, ¿sí? Y David entendió la gracia y se humilló, se arrepintió y rogó por misericordia David. Y Dios en su gracia le perdonó, sí, le perdonó cuando David clamó a Dios y le dijo, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Le dijo David, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Y vemos que el Señor tuvo misericordia, ¿sí? De David y le devolvió el gozo de la salvación, le perdonó, le restauró. Por eso ahora David exhorta a su alma, ¿sí? Él exhorta a su alma a seguir confiando en Él, a seguir reposando en Él. No sé si me pudieran poner el texto ahí en la pantalla. Sí, David exhorta a su alma a seguir confiando en el Señor, a seguir reposando en el Señor. Ya lo había dicho anteriormente ahí en el 62:1, si quieren ver ahí en su Biblia, un texto similar. Ya había dicho él ahí, de él viene mi salvación. Y ahora dice, de él es mi esperanza, en el 62:5. De él es mi esperanza. O sea, su salvación, hermanos, la salvación de Dios, ¿sí? Era el motivo principal de su esperanza. Y es que fíjense, al proceder de Dios, la salvación, entonces todas las demás esperanzas proceden de Él, ¿sí? Si Dios nos salva, si Dios quiere salvar nuestras almas, entonces podemos confiar en Él en todo lo demás. Si Él salva nuestras almas, entonces, pues nosotros, hermanos, bien hacemos en esperar en Él en todo lo demás en nuestras vidas. Bien hacemos nosotros en aceptar todas sus disposiciones, sabiendo que todas resultarán para nuestra salvación. Porque los que no tienen a Cristo, hermanos, los impíos, los que no tienen su salvación, pues no tienen descanso. Sí, están angustiados, están perturbados y su alma pues no encuentra reposo en ningún lugar. Y nosotros, hermanos, que confiamos en el Señor, que descansamos en Él, pues no podemos ser como ellos, como los que no tienen su descanso en el Señor. No podemos ser como ellos, no tenemos por qué estar nosotros ansiosos, angustiados. ¿Por qué? Porque tenemos un pastor. Si tenemos un pastor que cuida de sus ovejas, el buen pastor que su vida dio por sus ovejas y que las guía a delicados pastos, como dice ahí el Salmo 23, ¿verdad? Y aun cuando pasamos por tiempos malos, aun cuando pasamos por valle de sombra de muerte, como dice también el Salmo, Él está con nosotros. Él está ahí con nosotros. Y aunque a veces, hermanos, puede llegar a ser difícil, sí, puede llegar a ser difícil confiar en el Señor en medio de ese valle, en medio de la angustia. Nosotros debemos entender que el descansar en Él, aún en momentos difíciles, es un ejercicio de gracia divina. El permanecer inamovible en el día malo es un ejercicio de gracia divina. O sea, no depende
totalmente de nosotros. Depende más bien de una total dependencia de Dios. Esto es ser cristiano, hermanos. Esto es ser cristianos. Permanecer pasivos en la mano del Señor sin saber cosa alguna sino la voluntad de Dios. Por eso dice David, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. ¿No? Dice David con singular denuedo. Este texto entonces, hermanos, empieza con una exhortación. Sí, hay una exhortación aquí, es lo primero que nosotros debemos de notar en este texto, ¿sí? El texto empieza con una exhortación. Si me puedes dejar el texto ahí en la pantalla, por favorcito. El texto empieza con una exhortación y el salmista hace la exhortación, fíjense bien, a sí mismo. Él hace la exhortación a sí mismo. Porque, hermanos, la palabra de Dios siempre nos habla a cada uno de nosotros personalmente. Nunca, nunca va a ser para un tercero la palabra de Dios. Siempre es personal. Siempre nos va a llevar a analizarnos a nosotros mismos. No a pensar en que también le aplica al hermanito que está allá atrás, ¿no? El hermanito que está adelante. No, nos va a llevar a analizarnos a nosotros mismos. Siempre la palabra de Dios es dirigida a lo más profundo del ser, a nuestra propia alma. Por eso David empieza su exhortación, alma mía, y dirige su exhortación al mero centro de su ser. Asimismo, alma mía, dice, reposa solamente en Dios, porque de Él es mi esperanza, porque toda mi esperanza está en Él, dice David. Y David dice esto, hermanos, porque David sabe que si su alma no reposa en el Señor, entonces todo estará perdido. Nada valdrá la pena. Lo sabe. Por eso él habla a su alma. No habla a su exterior, David, fíjense, él no habla a su exterior, él no habla a su cuerpo. Si David hablara al exterior, entonces haría cosas las cuales no ha pensado ni ha sentido su alma. Entonces estaría siendo un hipócrita, ¿verdad? Y al hipócrita el Señor lo desecha. No habla a su exterior, David, habla a su alma. Y le dice, reposa solamente en Dios y en nada más. Que Él sea el único objetivo en la vida. El único objeto de mi deseo, el único objeto de mi esfuerzo. Se está diciendo a sí mismo, a su alma, David. Porque, fíjense, hermanos, o sea, hay que pensar, ¿no? Porque cuántos se han extraviado ya eligiendo como objeto de su alma cualquier otra cosa, menos a aquel del cual depende nuestra existencia misma. Sí, muchos hombres y mujeres han llegado al final de su vida y han encontrado, como encontró Salomón, que sin Dios todo es vanidad. Nada tiene sentido, dicen unas versiones que son más claras, ¿no? Nada tiene sentido, encontró Salomón al final de su vida. Y así muchos hombres y mujeres que han puesto su esperanza en cualquier otra cosa aparte de Dios, han encontrado que al final todo es vanidad, que nada tiene sentido.
en la vida. Incluso, hermanos, hombres y mujeres de renombre, ¿sí? Después de haber vivido y de haber hecho cosas grandes, ¿no? Según el mundo, descubrimientos científicos, obras literarias, grandes conquistas, grandes empresas, ¿no? Después de haber hecho todas estas cosas, han muerto en infelicidad, en incertidumbre. ¿Por qué? Porque no eligieron buscar primeramente a Dios y su justicia. Pero fíjense, aquellos que aún en todas sus vidas nunca tuvieron posesiones de este mundo, nunca tuvieron éxito según el mundo, pero que vivieron sirviendo, buscando, anhelando, esperando en Dios con su alma, como David, han muerto completamente satisfechos, con una satisfacción que durará por la eternidad. Y esto yo creo que nosotros lo sabemos, ¿verdad? Nosotros entendemos esto. Pero aún sabiendo esto, hermanos, ¿cuántos de los que están aquí ahora están cometiendo el error de dejar reposar su alma en cualquier otra cosa, menos en Dios? En cualquier otra cosa, en sus negocios, en sus trabajos, en sus posesiones, en sus logros, cualquier otra cosa en la que usted esté dejando reposar su alma. Si no es Dios, entonces es un pobre objetivo en la vida, hermanos. Es un pobre objetivo cuando nosotros no fijamos nuestros ojos, no fijamos nuestro corazón, nuestra esperanza en el Señor, en cualquier otra cosa. Si nosotros hacemos descansar nuestra alma en cualquier otra cosa, piense usted qué es lo que a usted le motiva, en qué usted se refugia, qué le da a usted satisfacción. Si esto es algo aparte de Dios, y muy ciertamente, hermanos, todo el que pone su esperanza en cualquier otra cosa menos en su hacedor, se encontrará decepcionado al final. Fíjense, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Primera Timoteo 6, del 6 al 7. Por ejemplo, la mayoría de las veces, el que tiene más posesiones está más angustiado por el miedo de perder todo lo que tiene. Pero dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Eclesiastés 5:12. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Eclesiastés 5:12. Charles Spurgeon cuenta una historia conforme a esto. Dice que en cierta ocasión, en los muelles de la ciudad, ahí por los 1800, un trabajador de la obra, un migrante chino,
Se topó con el dueño del muelle. El dueño siempre estaba forrado de joyas y el obrero se topó con él. Y haciendo una reverencia respetuosa, le dijo, le agradezco por sus joyas, le dijo el obrero chino al magnate. Y el magnate se extrañó de lo que le dijo el obrero, pero continuó adelante. Y cada que se lo encontraba le decía lo mismo, dice, le agradezco por sus joyas, le decía. Hasta que el hombre le preguntó, ¿por qué siempre me dices lo mismo? ¿Por qué me agradeces por mis joyas? A lo que el obrero contestó, siempre las veo, todos los días, y eso es tanto como lo que usted hace, pero usted es el caballo de carga que las tiene que cargar y el que tiene que angustiarse para cuidarlas de noche, mientras que yo puedo disfrutarlas tanto como usted lo hace. Le gustaba ver las joyas del magnate, ¿no? De oro, muy bonitas, ¿no? Sus joyas. A lo mejor de donde venía, él no veía eso, ¿no? Y las veía y disfrutaba verlas, pero no envidiaba no tenerlas, porque el dueño las disfrutaba de igual manera, pero él tenía que cargarlas y cuidarlas con angustia de día y de noche. Por eso dice ahí la escritura, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Eclesiastés 5:12. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Primera Timoteo 6, del 6 al 7. Pero fíjense, David, aunque Dios le había dado muchas posesiones, él dice a su alma, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, dice David. O sea, alma mía, haz tu única preocupación el amarle y servirle, porque entonces no tendrás que preocuparte por nada más. Depende de Dios, alma mía, y nunca pongas tu confianza en nada más. Eso le decía David a su alma. Es así como la tierra está suspendida en la nada y depende totalmente del sustento de Dios para mantenerse en su curso, que así mi vida dependa totalmente de la providencia de Dios, dice David, y de nada más. Ahí se pone a pensar cómo la tierra está ahí suspendida en la nada y no se preocupa por nada, porque el Señor depende totalmente del sustento de Dios, de la providencia de Dios para mantenerse en su lugar. Y Él la mantiene ahí y por eso nosotros podemos estar aquí. De esa forma, David le dice a su alma, depende totalmente de Dios y de su providencia. En nada más, en nada más. Pero a veces, hermanos, somos tan necios que, que nos empeñamos en poner nuestra confianza en otras cosas y no en Dios. A veces pensamos, ¿qué sería de nosotros si nos faltara tal o cual persona o tal o cual cosa? Pero no tendríamos tantas preocupaciones si tan solo descansáramos solamente en Dios. Pero nos hacemos tan dependientes de las cosas, de las personas,
de nuestros negocios, nuestros trabajos, posiciones, prácticas y tantas cosas. Por eso a veces se está ansioso, no hay paz, se va el sueño. Y si nosotros lo estamos haciendo así, hermanos, estamos deshonrando a Cristo. Estamos deshonrando a Cristo. Y luego, cuando aquello en lo cual nosotros pusimos nuestra confianza en esta vida ya no esté, entonces desearemos haber hecho a Cristo nuestra única ayuda y fortaleza. Harriet Tubman, a lo mejor han escuchado de ella. Ella vivió entre 1800 y 1900. Ella era una esclava afroamericana en Estados Unidos en el tiempo del esclavismo. Y ella nació en la esclavitud, ¿sí? Ella nació en la esclavitud, sus padres eran esclavos y nació ahí. Y en su juventud ella se escapó y luego hizo varias misiones a los campos de esclavos y rescató a muchos esclavos. Rescató a más de 70 personas, incluyendo a su familia. La llamaban Moisés, la llamaban, porque iba y los liberaba y los sacaba de la esclavitud. Ella confió completamente en Dios. Dice las historias que ella oraba día y noche, que todo lo que hacía era guiado por Dios. Aún en medio de ese panorama, fíjense, un panorama tan contrario. Ella era esclava en un país donde la esclavitud era legal y bien vista. Los esclavistas literalmente les pertenecían los esclavos legalmente. Los compraban y les pertenecían legalmente y hacían lo que querían con ellos. Y según las historias escritas en los libros de Torchlighters, las antorchas, que narran relatos de mártires, misioneros y hombres y mujeres de Dios, ella decía cosas como: Señor, voy a mantenerme firme en ti y sé que me sacarás adelante. Ella oraba de esta forma. O también mientras iba ella escapando por el bosque o en sus misiones con gente buscándola para matarla porque les estaba quitando su fuente de ingreso a los esclavistas, ella relata: siempre le dije al Señor, Señor, confío en ti. No sé a dónde ir o qué hacer, pero espero que tú me guíes. Y siempre lo hizo, dice Harriet. Siempre lo hizo, dice. Siempre confiando en el Señor, orando a Dios de día y de noche, todo el tiempo. Ella relata que todo el tiempo estaba orando, de noche y en el día, todo el día estaba orando al Señor. Un gran ejemplo esta mujer, siempre activa, sirvió en la guerra de secesión, la guerra contra el esclavismo en Estados Unidos, como enfermera, como cocinera, como espía, exploradora, líder militar. Después de que liberó a todas esas personas, ella murió a los 91 y murió sin nada, ¿no? Pobre, pero sumamente feliz, plena. Sí, y qué descanso debe haber tenido ella en medio de todo, poder confiar en el Señor y ver su respuesta en todo momento. Y nosotros, hermanos, a veces nos ahogamos en un vaso, ¿no? A veces, pues a veces vemos más la hoja seca del árbol que todo el verdor del bosque, ¿verdad?
toda la gracia, toda la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Entonces, nosotros en nuestra vida, nosotros hacemos muy bien en hacer a Dios nuestro guía y esperar en Él en todo momento, en toda situación, en la escasez, en la abundancia también, en las buenas, en las malas, porque no siempre todo es malo, ¿no? También hay buenos momentos, pero debemos confiar en el Señor en todo momento, no solamente en las malas, también en las buenas. Y también hacemos bien en hacer a Dios nuestro confidente. Fíjense, nuestro confidente, como lo hacía ella, ¿no? Hablando con el Señor todo el tiempo acerca de todo. Que luego cuando nosotros tenemos algún problema o nos sucede algo, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues muchas veces antes de ir con Dios, vamos con alguien más y le decimos lo que nos pasó y pedimos consejo, que está muy bien pedir consejo, está muy bien, hagámoslo, pidamos consejo a aquellos que son maduros, que son sabios, que son prudentes. Pero fíjense, si vamos con alguien así, alguien que es sabio, alguien que es prudente, lo primero que nos va a decir es hermano, ¿ya fuiste con el Señor primero? O sea, no podría darte consejos si no has ido primero personalmente con Dios. Pero muchas veces no se va con Dios primero, porque a veces no se hay esa cercanía con Dios. O no se piensa que si uno se acerca a Dios en oración, Él nos dará consejo en cualquier situación. No hay una familiaridad con Dios. Si nosotros nos acercamos con un amigo a contarle algo, es porque tenemos mucha confianza en ese amigo, ¿verdad? Tenemos mucha familiaridad. A veces no se hay eso y no se va con Dios primeramente, ¿no? No se va con Él primeramente. Pero para David, fíjense, esto era una realidad. Había una familiaridad con Dios. Y esto era una realidad. Por eso dice, alma mía, en Dios solamente reposa. Se dice a sí mismo, porque de Él es mi esperanza. Y esto debe ser una realidad para todo hijo de Dios, hermanos. Porque si no lo hacemos así, entonces nos estaremos ahogando nosotros mismos. Nosotros mismos, fíjense, los antiguos puritanos decían, tan seguro como siempre, si un cristiano esculpe por sí mismo, se cortará los dedos. Fíjense, esto es para los cristianos. Solamente el cristiano puede entender esto. Tan seguro como siempre, si un cristiano esculpe por sí mismo, se cortará los dedos. También decía un dicho antiguo, aquel que se apresura antes de la nube de la providencia divina, va en la misión de los tontos. Aquel que se apresura antes de la nube de la providencia divina, va en la misión de los tontos. Pero aquel que se acerca al trono de la gracia, hermanos, a tiempo, y pide dirección al Señor, sobre sus rodillas pide dirección al Señor, entonces ese cristiano no irá errante, no irá por el camino equivocado. Entonces, antes de ir con el amigo, con el ministro, con el pastor, que repito, no está mal,
O sea, está muy bien, la Escritura lo confirma, en la multitud de consejeros hay seguridad, dice la Escritura. Pero antes de hacer esto, entendiendo que también somos hombres, vaya al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, como dice la Escritura. Pero muchas veces no se hace así porque hay algo que estorba. Hay algo que nos estorba, no hay cercanía con Dios, o hay frialdad, hay pecado, hay incredulidad, falta de oración, falta de entendimiento, de conocimiento de Dios. Y no se va a Él para ser guiados, se va con alguien más primero. Y aparte muchas veces al acercarse a pedir consejo, ya se ha ideado, ya se ha resolucionado antes lo que se quiere hacer. Y al acercarse a pedir consejo con alguien, solo se quiere que alguien apoye lo que ya se ha resolucionado antes. Y va a buscar consejo aquí y allá, y cuando encuentra a alguien que apoye eso, dicen, Dios confirmó. Y le dan, ¿no? Y ahí van, hasta que se estrellan, ¿no? Y preguntan, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Bueno, hiciste lo que quisiste. No me preguntaste, no fuiste a la Escritura, no buscaste mi consejo. No dijiste a tu alma que dependa totalmente de Dios. Y alguien dirá, pero si sí oré, sí le pregunté al Señor, pero ¿esperaste pacientemente por su respuesta? ¿Estuviste atento a su consejo? ¿O simplemente preguntaste como protocolo y seguiste con lo que ya habías pensado? A veces lo hacemos así y pretendemos hacer la voluntad de Dios, pero estamos haciendo nuestra propia voluntad. Así somos, hermanos. Pero la oración de David no deja lugar a eso, sino que nos habla de una total dependencia, confianza, refugio en Dios, en todo tiempo, en tiempos de paz, en tiempos de alegría, no dejar de confiar en el Señor, no dejar de hacerlo, porque hay veces que todo está bien y no buscamos al Señor. Nada más cuando nos va mal, buscamos al Señor. Así somos a veces, así era el pueblo de Israel, siempre les iba bien y se apartaban del Señor. Les iba mal y venían. Señor los clamaban, Dios los libraba y otra vez se apartaban y otra vez y así estamos. Pero David dice, descansa en Él, solamente en Él, siempre, en todo tiempo, no dejando de confiar en Él, en todo tiempo, en las buenas y en las malas también. Aún en tiempos de peligro, porque Dios tiene misericordia de nosotros, en todo tiempo, aún en tiempo de dolor, en tiempo de tragedia, confiar en Él. Estaba viendo unos videos, ¿no? Ahí ahora con los terremotos en Venezuela, ¿no? Han surgido muchos testimonios de personas que en medio de la tragedia, su esperanza puesta en Dios los ha sostenido. Aún desde debajo de los escombros han clamado al Dios vivo, han puesto toda su esperanza en Él cuando no había ninguna y han visto la bondad de Dios en medio de todo ese dolor, toda esa tragedia. Y Dios ha obrado milagros.
y se ha glorificado en medio de todo. Y las personas claman a Dios, buscan a Dios, y Dios responde. Dios responde, hermanos, cuando clamamos a Él. Durante el bombardeo en Copenhague, en Dinamarca, por parte de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, en 1945, una parte de la ciudad fue destruida por los bombarderos de la Real Fuerza Aérea Británica. El gobierno de Dinamarca estaba cooperando con los nazis, ¿no? Y los aliados bombardearon en donde estaban en donde estaban ellos, ¿no? Y bombardearon una parte de la ciudad. Y un oficial inglés relata que mientras recorría la parte en ruinas, observó una sola casa intacta en medio de la destrucción. Todo lo demás estaba destruido y humeando, ¿sí? Y esta sola casa permanecía en pie, intacta. Un monumento a la gracia, dice, ¿no? Y el oficial inglés preguntó a su escolta de la resistencia de quién era aquella casa. Preguntó. Le respondieron que pertenecía a un cuáquero, un cristiano, que no peleó, pero no dejó su casa durante el bombardeo, sino que se dedicó todo ese tiempo a orar junto a su familia. A lo cual respondió el oficial: ciertamente Dios tiene cuidado del justo. Ciertamente Dios tiene cuidado del justo, dijo este general inglés cuando vio esto, cuando escuchó esta historia. Eso es una verdad, hermanos. Dios tiene cuidado del justo. Y Él responde nuestras oraciones cuando nosotros nos refugiamos solamente en Él. En las buenas y en las malas, hermano. En las buenas debemos permanecer en Él. Y en las malas, con mucho mayor razón, hermano. Entonces, hermano, ¿estás pasando por tiempos difíciles? ¿Tiempos de necesidad? Bueno, el Dios que alimenta a las aves del cielo aún más tendrá cuidado de ti. ¿Estás enfermo? ¿Tu familiar está enfermo? El Dios que tiene cuidado de las flores del campo no se ha olvidado de ti. Entonces, no permitas, hermano, que la ansiedad te ataque, que la ansiedad te domine, la incertidumbre, sino di a tu alma: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Ve al Señor, clama a Dios, derrama tu corazón delante de Él y dile: Señor, pasa de mí esta aflicción, si es tu voluntad. Sí, con esa confianza absoluta el Señor oró en Getsemaní. Con esa confianza absoluta Job dijo: aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque Él me quitare la vida, en Él voy a esperar, dijo Job. Y es desde esa posición, hermanos, cuando aún las aflicciones se vuelven dulces. Cuando nuestra alma espera solamente en Dios.
Entonces, no lleves la carga tú solo, hermanos. Espera en Dios. Espera en Dios. Como también dijo el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmos 42:5. Es desde esta posición, hermanos, desde esta perspectiva, cuando entonces nosotros tenemos verdadero descanso y tenemos verdadera expectación. Verdadera expectación. Sí, eso es lo segundo que nosotros podemos ver en este texto. El salmista empezó con una exhortación a su propia alma a reposar en Dios y luego sigue con una expectación. Porque de Él es mi esperanza. Expectación de que lo que vendrá, sea lo que sea, será bueno. ¿Por qué? Porque proviene de Dios. A eso nos lleva el que nuestra alma esté reposada completamente en Dios. A una expectación, una esperanza. Y es una esperanza que es segura, hermanos. Es una expectación de que lo que va a venir, entonces, cuando nosotros confiamos completamente en el Señor, será bueno, por cuanto proviene de Él, del Dios fiel. No como la expectación de los impíos, hermanos, expectación de juicio y de muerte. Eso dice la Escritura que tiene el impío. Tiene expectación de juicio y de muerte. Eso es lo único que puede esperar aquel que no tiene a Cristo. Pero la expectación del justo es expectación de bien, esperanza, de salvación, de gracia. El salmista no tiene otra expectación en ningún otro lugar, sino en Dios. El salmista espera a la puerta de la gracia, que sabe que le será abierta. ¿Por qué? Porque conoce a su Dios y espera en Él. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Salmos 18:31. ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? La respuesta es: nadie más es Dios y no hay otra roca en la que podamos fundamentar nuestra vida, sino solo en Él. Incluso a la hora de la muerte, hermanos. Si nuestra esperanza está en Él y solo en Él, entonces no temeremos. Cerraremos nuestros ojos en paz, sabiendo que Él nos llevará a su presencia. Y hace unos días platicaba con mamá, de hecho, y me contó de una mujer que estaba en su lecho de muerte hace poco. Mi esposo estaba ahí, pero no dormía de día y de noche esta persona porque no quería morir. Estaba aterrada, ansiosa y gritaba aterrorizada ante la muerte inminente. ¿Por qué? Porque había una expectación de juicio, de muerte, de desesperanza, de perdición. Pero también he escuchado, y seguramente usted también, de la gente que muere en Cristo.
qué diferencia tan grande. Completamente opuesto. Hay una paz, hay una calma, hay cantos, hay himnos de alabanza, porque se está seguro, ¿sí? Seguro en los brazos de Cristo. Su alma está segura porque su esperanza está en Cristo. Eso es lo que experimentaba Corrie ten Boom. Tal vez han escuchado de ella. Ella y su familia ayudaban y escondían a judíos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y los agarraron y los llevaron a los campos de concentración, aunque no eran judíos, pero ayudaban a los judíos. Y toda su familia, ellos murieron, eran muy cercanos. Y toda su familia murieron y solo ella quedó viva. Y ella estaba angustiada, estaba llorando y estaba diciéndole al Señor. Ella relata que estaba ahí en el campo de concentración y estaba llorando porque toda su familia había sido muerta ahí en el campo de concentración. Y le decía: Señor, llévame a mí también. Pero el Señor le hacía ver que ellos estaban seguros en los brazos de Cristo. Y entonces ella dice que se levantó ahí de donde estaba tirada y empezó a adorar al Señor y a alegrarse, a gozarse, porque ellos estaban seguros en los brazos de Cristo. Y eso pasa cuando nosotros hacemos a Cristo, cuando ponemos en Él toda nuestra esperanza, hermanos. Entonces, si tú no has hecho a Cristo, hermano, la razón de toda tu esperanza, la razón de toda tu existencia, ¿qué dice la Escritura? Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Porque los que confiamos en Cristo descansamos en esta verdad absoluta, hermanos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, alégrese todo aquel que ha puesto su confianza en Cristo y solo en Él. Y no esté ansioso, no esté inquieto, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, dijo Nehemías en Nehemías 8:11. El pueblo de Israel había estado cautivo por 70 años en Babilonia porque habían desobedecido, habían adorado a dioses falsos, habían quemado a sus hijos en ofrenda a esos dioses abominables. Y el Señor los había castigado con gran juicio. Y ahora por su gracia los había regresado a su tierra, los había restaurado. Y Nehemías y Esdras y los escribas les estaban leyendo la ley. No la habían escuchado, no habían escuchado la ley en mucho tiempo. Y ahora que la escuchaban, dice el relato bíblico, lloraban a gran voz cuando escuchaban aquellas palabras. Porque la palabra les había recordado su pecado y sus consecuencias. Les había recordado cómo Dios castiga el pecado. Les había recordado que Dios los había castigado, que les había dicho, que les había advertido una y otra vez, que mandó a sus profetas y ellos los mataron a los profetas porque les decían la verdad. Y Dios los juzgó y los castigó, los mandó al exilio y ellos clamaron a Dios y Dios en su misericordia los regresó. Y ahora escuchaban eso y lloraban, dice el relato ahí en Nehemías 8. Lloraban a alta voz y se humillaron y adoraron a Jehová, el Dios del cielo y de la tierra. Y Esdras les dice: ahora
No lloren, no estén tristes, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, les dice. Alégrense, porque día santo es a Jehová nuestro Dios. Porque la ley también les estaba recordando que Dios es Dios perdonador, es Dios de misericordia, que es Dios de nuevos comienzos. Y esto era una razón para celebrar al Dios de la esperanza. Por eso Pablo dice a los romanos al final de su carta: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hay esperanza mientras exista la gracia en Jesucristo, hermanos. No hay situación desesperada mientras exista el poder de Dios. La ansiedad surge mientras no se tenga aquello por lo que se está ansioso. Y el placer de tener aquello que se quiere fuera de Dios es pasajero, es efímero. Pero el gozo cristiano, hermano, es seguro, porque no depende de nada que esté fuera de nosotros, sino que emana de la presencia de su Espíritu Santo en nosotros. Y de la conciencia de que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso di a tu alma, hermano: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Señor, hemos puesto nuestra confianza en tantas cosas, menos en ti, Señor. Hemos sido tan ciegos, tan necios, Señor, tan duros, y no hemos visto que hemos puesto como esperanza de nuestras almas tantas cosas que son pasajeras, que son efímeras, que son inseguras. Señor, ayúdanos a voltear a verte a ti y a decir a nuestra alma que descanse solamente en ti y en nada más, y que nuestra esperanza, toda nuestra esperanza, esté en ti, Señor, siempre, en todo momento, en toda situación. Solamente en ti, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor, para esto. Ayúdanos a esforzarnos en tu gracia, Señor. Como dijiste a Timoteo, ayúdanos a esforzarnos en tu gracia, a buscarte a ti primeramente, a buscar primeramente tu reino, tu justicia, Señor, y a depender completamente de ti, de tu gracia, de tu salvación, y sabemos que todo lo demás, Señor, estará bien. Si podemos descansar solamente en ti y podemos confiarte nuestra alma, nuestra salvación, entonces sabemos que todo lo demás va a estar bien, Señor. En ti descansamos. En ti reposamos, Señor. No en nuestro esfuerzo, Señor. No en nuestra prudencia, no en nuestros logros,
en nada más, Señor, que en ti. Que tú recibas siempre toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor, Señor. Por cuanto todo viene de ti, todo vuelve a ti, Señor. Ayúdanos a prepararnos para cuando estemos delante de ti, Señor, para alabanza de tu gloria. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanitos, pues estamos despedidos. ¿Sí? Salúdense, abrácense y que el Señor les guarde esta semana.